Saludos y bienvenidos. Pues nada, tenemos que comenzar el programa hablando de salud bucodental. Vamos a hablar de un tema apasionante porque hoy nos toca hablar de coronavirus, pero sobre todo en cuanto a prevención y a respiración nasal, que ¿qué tiene que ver? Mucho, pero ¿quién me lo va a contar mejor que pues un profesional y el experto en estos temas, en este caso profesor y catedrático Ambrosio Bermejo Fenoy, que está con nosotros, que le damos la bienvenida y muy agradecidos de que nos hables de este tema desde el más profundo de la profesionalidad. Así que, don Ambrosio, bienvenido y encantada de encontrarme una vez más aquí contigo. Para mí es un placer y estar con los espectadores, a los que aprecio muchísimo, porque si no fuera por ellos no estaríamos aquí. Miriam, ¿por qué llevo mascarilla? Exacto, ¿por qué la llevas tú y yo no? Me la voy a quitar inmediatamente. Pues porque vamos a prevenir. Fíjate que la vacuna y los medicamentos que curarán la enfermedad del coronavirus no han llegado, y la vacuna tardará como mínimo 2 años. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Prevenir, porque no hay otra manera de combatir al virus y detectar las personas infectadas para aislarlas. Responsabilidad social. Por eso decíamos el último día la importancia que tienen las pruebas, la PCR y la detección de anticuerpos. Una para ver si tienes el virus, ADN, ARN del virus, y la otra para detectar si has pasado la enfermedad y has creado anticuerpos contra el virus. Bien, como la vacuna no va a llegar, al menos en 2 años, dicen 1 año, no es verdad. Es decir, que al año que viene tampoco podré viajar. No te quepa ninguna duda. Vamos a prevenir. ¿Y cómo se previene la enfermedad? Evitando el contacto próximo. Nos tenemos que distanciar, dicen 1,5 metros, lo mejor sería un poquito más. Tú y yo ahora en este momento estamos a 2 metros, con lo cual quiere decir que es una distancia ideal y que es más importante el distanciamiento que la mascarilla. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque eso es lo que hemos venido a explicar. ¿Por qué nos ponemos mascarilla? Pues ¿sabes por qué? Para que no salgan gotículas de fluje por la boca. Es decir, para que no nos escupamos. Para que la gente nos entienda. Tú sabes que hay personas que hablan y te salpican. Muchísimo. Bien, pues esas salpicaduras son burbujas de saliva que si estás enfermo contienen el virus. Y hubo un señorito, un médico, te voy a contar una anécdota que te va a gustar, que un médico alemán en el siglo XIX, fíjate, ya a la segunda mitad del siglo XIX, hace casi 2 siglos, este médico se llamaba Flige en alemán, creo que se pronuncia, Fluge. Él descubrió sobre 1880 que las gotitas, las salpicaduras que te llegan a ti de la persona que tienes delante, por eso te dije el otro día que teníamos que hablar en otra dirección. En otra dirección. No en dirección a la persona que tienes delante. Mírala a los ojos, pero no le hables a levemente. ella. Levemente, muy levemente. Bien, este señor, Fluge, descubrió en aquella época, siglo XIX, fíjate, descubrió que esas gotitas que salen por la boca cuando hablas o toses o estornudas podían transmitir la tuberculosis, el bacilo de Koch y muchas enfermedades infecciosas, por ejemplo, pues no sé, la rubeola o los niños que contactan unos con otros, ¿sabes? Bien, pues... El boca pisimano. Exacto. Esto era posible y él lo demostró. Demostró que la tuberculosis, que el bacilo de Koch podía ir dentro de esas gotitas pequeñas y transmitirse de persona a persona cuando hablas directamente a su boca. ¿Por qué es más importante el distanciamiento que la mascarilla? Porque esas gotitas no suelen llegar a la persona que tienes delante, caen al suelo, porque
Hay de dos tipos, unas más gruesas, que son las que caen al suelo, y otras que quedan en suspensión, pero son las menos, y que esas sí que se pueden transmitir de un lado a otro, porque vuelan, porque una corriente de aire, del aire acondicionado, vuela. La otra cuestión importante para prevenir es airear las habitaciones. Es muy importante, porque si hay alguien con virus, esas gotículas salen fuera y no te llegan a ti. Por lo tanto, bien, y vamos a hablar de este señor, que para mí fue muy importante, porque ahora él no podía prever que hubiera una pandemia por coronavirus, pero esas gotitas de Fluge, grandes y pequeñas, contienen millones de partículas víricas. Mira, imagínate que una burbuja de estas que salen con la saliva es como una pompa de jabón. Fíjate, yo he traído algo que es interesante porque te va a decir lo que son las gotitas de Fluge. Bien, si tú haces esto, ahí hay dos tipos de gotitas. Unas gotitas más pequeñas que ves que la última en caer es la más pequeñita. Las más grandes caen enseguida. Entonces, si yo estoy a esta distancia, voy a conseguir que la mayor parte de las gotículas de Fluge caigan y no lleguen a tu boca, ¿de acuerdo? Pero mejor si hablo en otra dirección. Mejor todavía. ¿De acuerdo? Es decir, al final, cuanto más azúcar, más dulce, y cuanto más medios pongamos, mucho mejor. Fíjate, me vas a permitir, Miriam, si yo hago esto, van a ti todas, ¿te das cuenta? Todas. Van a ti, están cayendo encima de ti, son pompas de jabón, pero yo te estoy hablando de las gotitas de Fluge, que son gotitas de saliva, gotículas pequeñísimas que pueden tener pues 100 micras, menos de 100 micras, fíjate, pero es que el virus tiene 100 nanómetros, o sea, es muchísimo más pequeño. Esta habitación sería una gotícula y el virus sería esto. Y en esta habitación, ¿cuántos virus caben? Pues millones de virus. Bien, es muy importante, me ha caído una gotícula en el pantalón. Es muy importante la distancia. Número uno, la distancia. La mascarilla también, porque si tú hablas, pues se quedan ahí. Ojo con las mascarillas porque también contienen bacterias que salen de la boca. En la boca hay más de 300 tipos de bacterias distintas. Van a parar a la mascarilla, por favor, lávenlas, no las tengan. Por lo tanto, la prevención se basa en eso. Claro, en claro. Bueno, evitar en el aislamiento. Claro, en el aislamiento. Si tú tienes una persona aislada, que ya no puede transmitir gotículas. Si tú tienes una persona con mascarilla, no puede transmitir gotículas. Y si estamos a 2 metros de distancia, tampoco. No, tampoco. El objetivo de toda la prevención es evitar que te lleguen a ti gotitas de Fluge. Cortar la cadena de contagio. Cortar la cadena de contagio. ¿Y cómo nos contagiamos? Por esas gotitas. Fíjate, nos dicen, los estornudos, tienes que ponerte así, pero tú, la última vez que estornudaste, ¿cuándo fue? Uy, yo cada vez que me pongo una mascarilla. Yo no me acuerdo cuando estornudé, o sea, la persona enferma tiene más estornudos por unidad de tiempo, ¿de acuerdo? Pero no es lo frecuente. En cambio, las palabras que pronunciamos, ¿tú sabes cuántas palabras pronunciamos en un solo día? Nosotros Miriam? Muchísimas, con lo que nos gusta hablar. Esa es otra teoría, las mujeres dicen que hablan más que los hombres. Seguro. Pero no es verdad. Fíjate, se ha demostrado científicamente. ¿Cuántas palabras dirías, Miriam, que pronunciamos en un día? ¿En un día? Millones de palabras. Millones no da tiempo. ¿No me da tiempo millones? No, 16.000 palabras diarias. ¡Hala! Y estornudar no estornudas tanto, y toser tampoco. Por lo tanto, son las palabras las que van a transmitir las gotículas. Que nos quedemos callados. Claro, ¿y qué pasa en las discotecas? Que hay una música tan alta que la gente tiene que hablar alto, porque si no, no te escuchan. Exacto. Y entonces, cuando hablas alto, salen las gotículas disparadas a tu boquita. Y por ahí te infectas. Porque si respiras por la nariz, no te infectas. Esto habría que demostrarlo más despacio, pero ya te digo yo que la nariz constituye un filtro magnífico, precioso, que evita que nos contagiemos no solamente del coronavirus, sino de montones de virus, de rinovirus y de muchas enfermedades. Y yo creo que esto queda claro, Miriam.
¿vale? La prevención ha quedado La clara. prevención ha quedado clara. La respiración nasal. Pero sobre todo el entender por qué tengo que ponerme mascarilla, por qué tengo que aislarme si estoy enfermo. Todo eso, y esto es muy importante. Esto es la prevención. Bien. En eso lo podríamos resumir. Este es el resumen de todo lo que yo te acabo de explicar. Entonces, es muy importante entender por qué tengo que ponerme mascarilla. Nos tenemos que poner mascarilla siempre que entremos en contacto con alguien, ¿eh? Y además no hablarle a la boca, hablarle hacia otro lado. Y a pesar de llevar mascarilla, si nos distanciamos a 2 metros es mucho mejor. Es mucho más importante el distanciamiento que la mascarilla. De todas maneras, la mascarilla hay que ponérsela siempre, por si acaso. Distanciamiento más mascarilla. Ese es el secreto y no hay más. Hay que lavarse las manos. Yo me las he lavado siempre. Ahora me piden que me lave las manos. Bueno, hay que llevarlas siempre limpias. Esto es importante. Y hablar. No hables. Estás enfermo, cállate, porque si no van a salir gotículas cargadas de millones de virus. No hables. De ahí que la respiración nasal sea tan importante. Claro, de ahí que tengamos que respirar por la nariz, no por la boca, porque si respiras por la boca, todas las gotículas pasan directamente al pulmón. En cambio, si pasan por la nariz, no. Y esta es... Vamos a ver, sí, bueno, esto también es para explicar un poco el resumen de todo lo que yo he ido diciéndote. Y por qué hay que respirar por la nariz. Este es el tema básico de hoy. Es fundamental. Es fundamental. En la siguiente diapositiva vemos que hay hablamos de las 4 ventajas. razones. Las ventajas de respirar por la nariz, no por la boca. No hay que respirar por la boca. El próximo día hablaremos de las desventajas de respirar por la boca. Pero hoy vamos a ver las ventajas de respirar por la nariz. Y fíjate, hay 4 grupos. Hay ventajas mecánicas, físicas, químicas y biológicas. Y ahora yo quiero pasar a explicarte aquí en esta maqueta esas ventajas. ¿Por qué hay que respirar por la nariz? Es fundamental. Siempre hay que llevarla limpia. Exacto. Ni que decir tiene. Lo primero es entender que hay que tener un spray, si es posible, con agua de mar, que es ideal. Tú cuando vas al mar y sales del agua después de bañarte un buen rato, tienes la nariz despejada, porque el agua de mar entra en contacto, crea un medio hipertónico y entonces es estupenda, te limpia. La nariz tiene que estar limpia y varias veces al día, y si no está limpia, no puede hacer su función. Y esas funciones, la primera función de la nariz es filtrar el aire que llega contaminado. Por cierto, la mascarilla debemos llevarla por 2 razones. La primera es porque evita que la contaminación atmosférica llegue a tu pulmón. Por el tubo de escape salen partículas, miles de partículas. Entonces, la mascarilla deberíamos de llevarla siempre para evitar la contaminación ambiental de los tubos de escape y para evitar los contagios, no solamente del coronavirus. De hecho, en China la llevan siempre por el tema de la contaminación. En Japón es también. Muy frecuente. Fíjate, hay las razones físicas por las cuales debemos respirar por la nariz son 3. Primero tenemos pelitos a la puerta de la fosa nasal, de la narina. Esos pelos actúan como filtro. Hay gente que se depila los pelos de la nariz. Pues no se debe hacer. Los pelos están ahí para algo, para filtrar. La segunda razón mecánica es que en las células de la nariz hay como unas digitaciones que vemos aquí en la superficie de la célula. Esta la presentamos el otro día, pero hay unas digitaciones, se llaman cilios, que se mueven y atrapan partículas que entran. La segunda razón física. Y la tercera razón física es esta. Hay células mucosas que producen moco y producen mocos y costras. Esto que tengo encima de la célula es un moco, ¿de acuerdo? Que también atrapa partículas. Por lo tanto, los pelos, los propios cilios celulares y los mocos son perfectos. Es un filtro fenomenal que nos limpia
de partículas y de bacterias, microorganismos, virus, todo lo que entra por la nariz. ¿De acuerdo? Eso serían las ventajas mecánicas. Esas serían las pero ventajas tenemos las mecánicas. físicas. Entonces, exacto, tenemos las ventajas Físicas. Físicas. Esas son mecánicas, es decir, los filtros, actúa como fundamentalmente como un filtro. Pues bien, las ventajas mecánicas es que Las físicas. La nariz está dispuesta de manera, tiene unos cornetes y está dispuesta de manera que hace que el aire que entre se frene. Al principio hay turbulencias a la entrada de la nariz, pero luego se lamina y se frena. Por lo tanto, ventajas físicas, que se frena el aire. Si tú respiras por la boca no se frena el aire, pasa directamente al pulmón. Y no solamente se frena, sino que se calienta. Y al calentarse ya es diferente. Cuando llega al pulmón está un poco más caliente que el aire de la temperatura ambiente, ¿de acuerdo? Exacto. Y bueno, además se lamina, Se humedece. Porque la mucosa está húmeda, es decir, se humedece, se frena, se calienta, y todo eso no sucede si tú respiras por la boca, porque el aire va directamente a tu pulmón y ya no se filtra, ni se calienta, ni se humedece. Un desastre si tú respiras por la boca. ¿De acuerdo? Pues ya tenemos las mecánicas, Bien. las físicas, ya iríamos a por Las químicas. Las químicas. Es muy interesante. Las células de la nariz que tienen receptores específicos para el coronavirus, le apetecen esas células, y la boca también, los receptores, ¿te acuerdas de hay unos receptores especiales que necesita la célula para engancharse y transmitir su carga genética a la carga genética de la célula humana, ¿entiendes? Bueno, pues esas células de la nariz producen una sustancia interesantísima que se llama ácido óxido nítrico. Bueno, produce otras cosas, pero la más importante que nos interesa ahora es el óxido nítrico. El óxido nítrico se incorpora al aire que respiramos por la nariz. ¿Y qué hace el óxido nítrico? Pues tiene tres propiedades importantes. Por un lado, es un vasodilatador excelente. Dilata los vasos sanguíneos. Segundo, es un broncodilatador, es fenomenal. Abre los bronquios. Para que entre el aire. Para que entre el aire, con lo cual las personas asmáticas tienen que respirar por la nariz. Si no podemos respirar por la nariz, hay que ir al otorrinolaringólogo, que nos cure, porque estamos enfermos, ¿de acuerdo? Y porque el aire llegará sin todas estas propiedades maravillosas que tiene la nariz. Entonces, y no solamente eso, es que además es bactericida. El óxido nítrico, de manera como que... un antiséptico. Es un antiséptico, exacto. Produce vasodilatación, que es bueno porque se irrigan mejor los pulmones, y produce broncodilatación, entra mejor el aire. Y además es antiséptico, efectivamente. Fíjate. Es una maravilla. Pero no solamente esto, ahora hay además razones biológicas por lo que respirar por la nariz es fundamental. Y es porque la mucosa de la nariz tiene una microbiota, es decir, tiene unas bacterias naturales que nos defienden. Ellas ocupan ese espacio y evitan que cuando quieran llegar otras, evitan que esas otras extrañas colonicen la nariz. Con lo cual dicen, no, estoy yo aquí, es mi territorio. Si la nariz está limpia y bien oxigenada, esas mucosas están pobladas de bacterias. Como la boca tiene su microbiota, su propio equilibrio. O el conducto auditivo externo, o la vagina, o el intestino. Tenemos unas bacterias que nos protegen de otras extrañas y dañinas. Por lo tanto, razones mecánicas, físicas, biológicas, físicas, químicas y biológicas. Aquí las tenemos, ¿de acuerdo? No lo olvidemos nunca, hay que respirar por la nariz. Por la boca no se producen todas estas ventajas, no hay ninguna de ellas. El aire pasa contaminado directamente al pulmón y esto nos puede matar. Cuidado, cuidado, es muy importante. Pues yo creo que nos vamos al resumen ya. Nos vamos al resumen ya, es Se muy me ha fácil. pasado muy rápido. Bueno, pero es el mensaje principal, hay que respirar por la nariz y con que se quede esto en la cabeza ya sobra.
¿Cómo puedes comprobar que respiras bien por la nariz? Pues te tapas una fosa nasal y solo respiras por la nariz. Si no puedes respirar y tienes que abrir la boca, mal asunto, mal vamos. Y luego lo haces con la contralateral. Bien, mira, te voy a dar una anécdota, Miriam. Cuando tú veas un partido de fútbol y a un corredor, a un futbolista, respirar por la boca es un mal asunto. Lo que tiene que hacer el entrenador es retirarlo y sustituirlo. Porque su sangre no está tomando el oxígeno correspondiente, porque no respira bien. Y eso puede provocar esos perdona que le corte a Ambrosio, pero podría provocar esos típicos defectos por los cuales dan, sabes que muchos deportistas de élite mueren por infartos. Pues tendría mucho que ver, porque desde luego respirar por la boca hace que tu pulmón no se oxigene bien y por lo tanto tu sangre, tus hematíes no toman el oxígeno suficiente. Si el bronquio no abre lo suficiente. Aunque hagas deporte, tienes que respirar por la boca, por la nariz. Inspirar y expirar, las dos cosas, porque mucha gente te dice, no, inspira por la nariz y expira por la boca. La boca está hecha para comer y para hablar. Para hablar, sobre todo para hablar, el hombre moderno. Bueno, solo hablamos desde hace 200.000 años. Bueno, eso nos lo contará cuando termine el estudio, que estará a punto. Sí, ya lo tengo terminado. Bien, y hasta para hacer deporte, inspira y expira por la nariz, siempre por la nariz, y no hay otra. Hasta los corredores de alta velocidad, de alta gama, tienen que respirar por la nariz. Cuando a un futbolista le veas que en el campo está respirando por la boca, que abre la boca, mal asunto, retíralo y saca otro. Y enséñale a respirar por la nariz. Bien, pues... el resumen. Yo creo que ¿Lo ponemos para recordarlo otra vez? Vamos a la imagen del resumen. Bien, pues es lo que ya he dicho. Nada, que inspiramos y expirar por las fosas nasales. Por las fosas nasales, que tienen muchas propiedades. Exacto. No respires por la boca. Y si respiras por la boca, mal asunto, porque vas a contaminar y vas a ser contaminado. Si respiras por la nariz, es mucho menos probable que eso suceda, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si respiramos por la boca, al otorrino o laringólogo. Al otorrino. Al del nombre raro. Otorrinolaringólogo, especialista en nariz, porque puede especializarse en otras partes de otorrinolaringólogo, es que ocupa varias especialidades. Bien. Entonces, pues una cosa fundamental, escucha, yo decía, si tienes la boca limpia, tus besos serán más dulces, pero ahora no hay besos, la boca está prohibida. Lo tenemos que cambiar. Claro, entonces, ¿qué pasa con la gente joven que ha terminado el desconfinamiento y está deseando tener contactos físicos con otra persona? Lo necesitamos. Y claro, los besos no son para este momento, ya vendrán, después vendrán. Si tienes la boca limpia y tienes la nariz limpia, será menos probable que te puedas infectar por coronavirus, ¿de acuerdo? Así, mira, es muy bueno, pero aún así tenemos que hablar de la noticia científica, que siempre hablamos de ella, de la noticia. Sí, pues saber que como la nariz y las células de la nariz y las células de la boca se infectan también, pues resulta que se producen una serie de cambios en el olfato y en el gusto. Es decir, son síntomas que se han añadido a la colección de síntomas como toser, como fiebre, etcétera, etcétera, que tú puedes tener. Esto es importante. Si tú hueles mal y tus sabores han cambiado, pues cuidado, porque puedes al poco tener fiebre y tener una infección por coronavirus. La ventaja que tienen los chavales jóvenes es que la infección es menos grave que en los adultos. Y el problema, pues que es la gente joven que se infecta en una discoteca, va a casa e infecta a los abuelitos y a los papás y a todo el mundo, como estamos viendo en la televisión. Los rebrotes son consecuencia de todo esto. Exacto, hay que llevar mucho cuidado y hacer un llamamiento a la responsabilidad social, y yo creo que con todas estas bases que estamos dando y hablando de cómo mejorarlo, cómo prevenirlo, que es lo más importante. Y entender por qué hay que prevenirlo y por qué el distanciamiento y por qué el hecho de no tener que hablar a la boca. Miriam, pues vamos a combatir, una vez más, escúchame, no te lo voy a lanzar a ti, lo voy a lanzar en otra dirección y las gotitas de Fluge cargadas de coronavirus no te van a llegar, ¿vale?
De acuerdo, pues muchísimas gracias. Don Ambrosio, nos vemos a la vuelta de vacaciones, creo. Sí. Sabemos que la pandemia, no habremos luchado con el coronavirus, pero por lo menos intentaremos bajar los casos, que sea la mínima incidencia posible, Sí. y a la vuelta seguiremos hablando de esto. Y Miriam, lo que te he dicho antes, información, tenemos que estar informados. La ignorancia es lo que más daño hace más daño la ignorancia que la maldad. Tenemos que estar informados de por qué tenemos que llevar mascarilla, por qué el distanciamiento. Pues Muchas eso es lo más gracias. importante, informémonos, pero por los canales que se deben hacer. En este caso, yo lo hago a través del profesor don Ambrosio Bermejo, así es que lo que voy a hacer es hacer una pequeña pausa, ¿no? Hay una última diapositiva. Una última diapositiva para recordar, Exacto. por si alguien quiere contactar con nosotros, Eso porque es. que ahí estamos, que estamos al servicio de todo el mundo, que podemos contestar, que queremos, no sé si podemos contestar a las preguntas de los telespectadores, y si no son muy difíciles, las contestaremos, ¿vale? Pues me encanta que haya traído el número de teléfono así en grande, porque luego muchísimas veces me lo preguntan a mí y yo de memoria no me lo sé. Así que aprovechen y tomen nota, y cualquier duda que tengan, pues ya saben dónde tienen que llamar, a la clínica del doctor Bermejo, y allí les atienden, vamos, maravillosa y fabulosamente bien. Así es que, dicho esto, nosotros nos despedimos, pero le vemos pronto aquí. Bueno, nos despedimos del doctor y del profesor Ambrosio durante las vacaciones, pero hago una pequeña pausa y vuelvo enseguida. Bueno, y vamos a dejar la última parte del día a día para cultura, y no sé si saben que hace pues un tiempo les prometí que íbamos a hablar de pintores y pintoras de aquí, de la ciudad ilicitana, incluso de la provincia, gracias pues a todos esos artistas que han ido pasando por ACAS, que es ese lugar donde exponen. Pues bien, Ángel Castaño se comprometía pues a hacernos pequeños monográficos de pintores y pintoras, y ya tuvimos el primero, pues hoy vamos a disfrutar del segundo. Esta vez vamos a conocer a un pintor ilicitano, se llama Óscar Blasco, y también es conocido como Óscar Rotado. Pues bien, yo le conozco muy bien porque no solamente se dedica a la pintura, también es músico, y por lo tanto tiene su propio grupo de música, también hace cosas en solitario. Pero bueno, dicho esto, yo creo que lo mejor es que conozcamos esa faceta que tiene Óscar Blasco, pues como pintor, que es de lo que venimos a hablar hoy. Así es que sin más les voy a dejar con las imágenes, y les doy las gracias a nuestro Ángel Castaño por enviarnos estas imágenes. Os voy a presentar al siguiente artista, que se llama Óscar Blasco. También es músico y su nombre artístico es Óscar Rotado. Tiene una obra, participa en el Ave Fénix, y tiene una obra presencial en la galería y virtualmente otras 2 obras. Óscar Blasco es ilicitano. Inició sus estudios en Bellas Artes en la Universidad Miguel Hernández. Posteriormente se trasladó a la de Valencia para ampliar sus conocimientos, y más tarde se traslada a la Bauhaus en Alemania, donde encuentra un perfecto medio multidisciplinar para desarrollar sus expresiones. Es allí donde adopta sus retratos un expresionismo, el expresionismo alemán, que se representan sus pinceladas sueltas, independientes de las formas y aguarrasadas, expresivas y que juegan con el formato. Enamorado de Madrid, su vida transcurre entre Elche y la capital, desarrollando proyectos y diferentes propuestas. A su vez, además de músico, de artista, investigador, sobre todo en el expresionismo, es también ilustrador y es docente en secundaria. Ahora mismo está en San Fulgencio y posiblemente vuelva a Elche, su ciudad natal, a impartir la docencia. Estáis viendo las imágenes de las obras. Esta que estáis contemplando ahora mismo es una mujer, como veis, inacabada. Como he dicho, hace referencia, o es un guiño, al expresionismo alemán. El expresionismo fue posterior al impresionismo, donde se participó de lo que era el color y la pincelada muy saturada, Y el expresionismo desdibuja todavía más esos dibujos, la figuración, pasando a tener solo, como decimos, lo que es el gesto y la expresión.
Hasta aquí el programa de hoy y ahora sí, hoy me tengo que despedir y aprovecho que estoy aquí en plató, ya saben que me están viendo pues casi todos los días en el abanico, fuera de plató, visitando lugares, empresas, conociendo temas nuevos. Mañana os digo que voy a conocer y voy a estar con temas de energías renovables que creo que son muy importantes. Porque, oye, el estado de alarma y el confinamiento nos ha cambiado el chip, nos ha hecho saber que queremos vivir en un mundo más sostenible, en el cual las energías renovables pues son el presente y deben ser el futuro, por supuesto. Dicho esto, voy a hacer un llamamiento a la responsabilidad social, porque tenemos que hacer uso de la mascarilla. Sabemos que ha sido nombrada como de uso obligatorio, pero aún así tenemos que tener mayor responsabilidad. Todavía sigo viendo gente por la calle pues que no lleva la mascarilla bien puesta, que deja la nariz fuera, que la lleva en la barbilla, que la lleva en los codos. A ver, la mascarilla no ha de servir para quitar multas, sino ha de servir para reducir contagios, que son muy importantes porque estamos viendo que cada vez hay más y no queremos que nos confinen. Una, porque no queremos que nos priven de nuestra libertad, pero dos, y la más importante, porque no haya una segunda crisis sanitaria y mucho menos económica, porque sabemos que la economía se resentiría. Por lo tanto, seamos responsables y tengamos sentido común, hagamos uso de la mascarilla. Dicho esto, yo me despido y les veo mañana aquí en Teleelch en el abanico y les avanzo. ¿Quieren saber dónde voy a estar? Les he dicho que voy a hablar de energías renovables, pues ya saben a dónde me voy a ir. ¿Cómo? Si no, me voy a Pasanqui Solar. ¿Quieren verlo? Tendrán que esperar a mañana, así es que chao, nos vemos mañana en Teleelch en el abanico.